Genaro Estrada Félix fue un extraordinario escritor, diplomático y hombre de Estado, que nació en Mazatlán, Sinaloa, el 2 de junio de 1887, y murió en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 1937. Poeta, internacionalista, crítico de arte, fue profesor de la entonces Universidad Nacional de México, y presidente de la Academia Mexicana de Historia. Ocupó importantes puestos en la administración pública, llegando a ser embajador en España y Turquía, y ministro de Relaciones Exteriores. A Genaro Estrada se le atribuye la aparición de las monografías bibliográficas mexicanas, el Archivo Histórico Diplomático Mexicano, la Biblioteca Histórica Mexicana, y muchas obras más, donde plasmó la huella de su amor por nuestra cultura. Escribió varios libros, como son, Visionario de la Nueva España, Fantasías Mexicanas, en 1921, Bibliografía de Amado Nervo, 1923, Los Poetas Nuevos de México. Antología con noticias biográficas, críticos y bibliográficas, 1916, Crucero, Poemas, 1928, Episodios de la diplomacia en México, primera serie, 1928, y Escalera, Tocata y Fuga, en 1929. En 1921, se manifestó como el alma de la Sociedad de Bibliófilos Mexicanos, demostrando sus grandes inquietudes de editor. Fue entonces cuando publicó su primer libro, Visionario de la Nueva España, el cual consiste en una serie de ensayos y estampas, sobre temas del arte y la vida del México novohispano. Genaro Estrada tuvo diversos cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, oficial mayor, subsecretario y secretario de Gobierno. Durante su paso en esa institución, tuvo un desempeño distinguido, y conoció y practicó todos los aspectos de la diplomacia, como maestro y guía. Fue innovador, diseñador de política exterior, actualizó la estructura administrativa, dirigió la publicación del Archivo Histórico Diplomático Mexicano, legado para la investigación e historia de las relaciones internacionales de México. Modernizó el servicio exterior de carrera, con capacitación y una estructura acorde a los retos de la política exterior. Lo profesionalizó, al disponer que las vacantes del personal diplomático y consular, se cubrieran mediante exámenes rigurosos. Fortaleció en particular el servicio consular, consciente de su importancia en tareas tan delicadas, como la defensa de los intereses y derechos de los mexicanos en el exterior, con acciones, como la creación del Departamento de Protección a cargo, entonces del consejero jurídico de la Embajada Mexicana en Washington. Para Estrada Félix, tampoco escapó la importancia de los medios de comunicación, en una de las tareas prioritarias de la diplomacia, la defensa de la imagen de México, como lo muestra su esfuerzo gigantesco, dadas las limitaciones en recursos y técnica, del establecimiento de la agencia Trench, que mediante un sistema de radioreceptores para América Latina en Valparaíso, y en Bilbao para Europa, apoyaba nuestras representaciones con información oficial sobre nuestro país. Como diplomático, fue ejecutor diligente y creativo de la política exterior mexicana, como lo muestra su capacidad para dirigir la Cancillería, y la política internacional de México, en una época compleja y difícil, marcada de las presiones de los intereses extranjeros, que habían sido afectados por la Revolución Mexicana. Su política permitió a México lidiar durante la volátil y peligrosa Guerra Fría, y negociar con las superpotencias, especialmente con Estados Unidos. Un patriota celoso de nuestra autodeterminación nacional, vivió la lucha del gobierno de México por su reconocimiento internacional. Conoció la práctica de los estados poderosos, de buscar privilegios en uso del pretendido derecho al reconocimiento,
en la época de Obregón. Rechazó los insistentes intentos, para cuestionar el derecho de México a aplicar su Constitución, como fue el caso de la reglamentación del artículo 27 constitucional. El rechazo a las campañas de prensa contra México en el extranjero. Defendió los derechos legítimos de nuestro país. En las comisiones de reclamaciones, fue celoso protector de los mexicanos en el exterior, desplegó los esfuerzos a su alcance para dar orientación, y brindar defensa a los trabajadores migratorios de México en Estados Unidos. El 27 de septiembre de 1930, fue publicada su Doctrina Estrada, cuando él ocupaba el puesto de secretario de Relaciones Exteriores. De suma relevancia para la historia nacional y mundial, se trata de una declaración oficial, donde sostiene este principio. Ningún Estado o gobierno requiere del reconocimiento de otras naciones, para proclamar su soberanía. Esta doctrina confirma también los derechos, a la no intervención y a la autodeterminación de los pueblos. El 3 de octubre de 1977, a 40 años de la muerte de Genaro Estrada Félix, tras la interpretación de la marcha fúnebre, de la Tercera Sinfonía de Beethoven con Guardia de Honor, fueron trasladados los restos del diplomático, a la Rotonda de las Personas Ilustres, lugar donde a la fecha reposan. En el siglo XXI, podemos decir que la doctrina Estrada continúa vigente. Ha sido adoptada por más de 150 naciones. Ha contribuido a que su objetivo fundamental, de acabar con la práctica del reconocimiento como mecanismo de presión, de los países fuertes sobre los débiles, sea aceptado y considerado a nivel internacional. Sin embargo, no ha podido frenar en diversas regiones del mundo, el intervencionismo de los poderosos.